esbozar todo lo referente para llegar a una pregunta-problema. El título de esta propuesta es Acercamiento al derecho a la vivienda digna y adecuada desde la figura del patos existencial. Una pregunta es: ¿cómo sustituir el sentimiento kafkiano ante la ley de las personas en situación de desplazamiento a través del sentir? Aquí hay una frase que me llama bastante la atención, es de Montesquieu, y dice: cuando he visto lo que tantos hombres han escrito antes que yo, he sentido admiración pero sin desalentar. Como el Correio, he dicho yo también soy pintor, y en especial pues en esta oportunidad tengo la intención de dar ese primer esbozo que está muy joven aún, pero que pues se consolida como pues un proyecto a largo plazo. En primer término tengo que voy a tratar 4 temas en sí. El primero va a ser ¿por qué recurrir a la filosofía para tratar un tema de derecho? Bajo la figura del patos existencial. En segundo término voy a procurar explicar por qué del patos al derecho a la vivienda digna, y explicar en qué consiste el derecho a la vivienda digna y adecuada. Tercer término voy a hablar un poco del sentimiento kafkiano ante la ley, y finalmente voy a hacer la formulación de la pregunta. ¿Por qué recurrir a la filosofía? Hace poco pues tenía la oportunidad de discernir con alguna compañera y pensábamos en Heidegger y decíamos, la filosofía se ha olvidado del ser y se ha fijado en los entes. Y es esto lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando la filosofía se olvida del ser, recurre al objeto y formaliza el derecho en la norma. Lo que se pretende aquí es volver a ese ser de carne y hueso, a ese hombre, y a través de un análisis, se podría decir filosófico, con la idea de humildad que eso requiere, pues es bastante amplio. En primer término tenemos un esbozo de lo que es el patos existencial. Cuando Hegel intenta explicar el surgimiento de la tragedia en la obra de Sófocles, la Antígona, intenta discernir el sentimiento de la figura de Creonte y la figura de Antígona, y ve cómo hay dos sentimientos de derecho que se empiezan a oponer entre sí y que empiezan a causar una tensión que más adelante va a desarrollar Sartre en Los secuestrados de Altona, y que va a permitir un esbozo del origen de la tragedia, por lo que en principio es una categoría estética. ¿Por qué? Porque precisamente en el libro Estética, Hegel va a intentar explicar el surgimiento de la tragedia en Grecia, en estas obras griegas, en especial en Antígona. Sin embargo, hay un segundo concepto que es el de Kierkegaard, un gran crítico de Hegel, del espíritu absoluto, sistemático, que le va a decir: ese patos no es solo una categoría estética, sino que es también una categoría existencial, porque no es solo ese hombre de mentiras, esa ilusión, esa poema, esa tragedia, la que se angustia, es el hombre mismo el que se está angustiando y el que está entrando en una situación vital compleja. Es por ello que, bueno, Sartre va a intentar volver a Hegel, siempre inmiscuido en esa dialéctica de las miradas y en esa cosificación del otro, pero sin embargo va a retomar el concepto estético. Es por ello que yo pretendo fijarme en el concepto de Kierkegaard. Ahora bien, dando un esbozo de lo que es patos existencial, podrían estar quizás perdidos en ello. Básicamente es un sentimiento de derecho, que intenta resaltar lo que hay de pasional en el hombre, porque el derecho no es un conjunto de normas racionales que se pretenden establecer a partir de criterios objetivos o metafísicos en sí, sino que parte de esas pasiones del hombre, de ese ser pasional, de ese hombre de carne y hueso que se angustia, como decía don Miguel de Unamuno, el traductor de Kierkegaard. Es por ello que en estados o en sistemas jurídicos como el colombiano se parte de un patos existencial primario, y es ese patos el de dignidad. El de dignidad se convierte en un patos fundamental, y ya en sistemas más amplios, sistemas de ordenamiento jurídico más amplios, se ha reconocido con el fin de decir: el hombre, como lo plantea en la segunda formulación del imperativo categórico Kant, va a decir: el hombre no es fin, sino que es medio. ¿Y qué hace creer eso a los filósofos o a las personas? No es algo objetivo, sino que por ser racionales tenemos el sentimiento de derecho de que quizás merezcamos más algo que aquellos que no son racionales. Sin embargo, no es esto algo como dice más Horkheimer,
La razón no es algo que se pueda explicar, y si se le pregunta seguramente a alguien qué es razón, va a divagar en el concepto. Ahora bien, habiendo fijado este concepto de patos existencial y habiéndolo sentado en la dignidad en Colombia, se tienen que ver unas características intrínsecas y unas circunstancias extrínsecas. Estas características intrínsecas están girando en torno a la dialéctica, también las características intrínsecas a la dialéctica que se mueve con el Estado, y es, hombre, reconózcame en esto como una situación jurídicamente protegida, porque yo tengo un sentimiento de derecho que me hace pensar que quizás esto me permitiría proyectar. Es en este movimiento en el que se pasa a que el ordenamiento jurídico convierte ese patos existencial y reconoce para la actualidad un patos existencial colectivo, esos mínimos éticos que va a reconocer en formas como una constitución. No se hace referencia exactamente al pacto social que ya habían hablado los autores y que finaliza con Kant, precisamente porque no se quiere hacer un esbozo excesivamente racionalista, sino que se quiere resaltar esas figuras más vitalistas o existencialistas en el caso concreto. El ordenamiento jurídico y un abogado, un litigante, como lo resalta Sartre en Altona, en la obra Altona, es ese que tiene que jugar con las pasiones de su esplendor. No es ese que ve a las personas con muchedumbre, sino que tiene que jugar con esas personas con sus pasiones, y está allí la forma de eliminar algunos elementos formales y lograr interdisciplinariedad en el derecho. ¿Por qué el patos al derecho a la vivienda digna? Como lo había dicho anteriormente, hay unas circunstancias extrínsecas que permiten entender que necesitamos de formas que permitan potenciar ese patos inicial que es la dignidad. Entre ellas se halla el derecho a la vivienda digna y adecuada. ¿Por qué derecho a la vivienda digna y adecuada? Digamos que el artículo 51 de la Constitución Política reconoce el derecho a la vivienda y lo une con la dignidad. Y ese derecho a una vivienda digna permite establecer una relación precisamente histórica con la Constitución de España de 1974, que ya había reconocido este derecho. Sin embargo, recurrir a un derecho a la vivienda digna únicamente no sería holístico en términos normativos, por lo que también se debe recurrir al bloque de constitucionalidad. Y es allí donde en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 se establece la necesidad de crear mecanismos que permitan acceder a la vivienda adecuada. Es por ello y por razones demás, como la sentencia C251 del 97, que se vinculan estos dos conceptos y se pretende realizar dicho análisis holístico. Ahora bien, para definir lo que es el derecho a la vivienda digna y adecuada, se recurre a la observación general número 4 del Comité del PIDESC, y precisamente señala esta 4, aquí recogiendo el módulo de proceder Galvis Castro, las clasifica en 4 esbozos. El primero, la seguridad jurídica, la tenencia, que referencia a la capacidad de formas que permitan adquirir la vivienda por diferentes modalidades, ya sea la tenencia, el arrendamiento, etc. Tiene la calidad de entorno, que reúne las condiciones mínimas en referencia a la habitabilidad, la disponibilidad de servicios, las materialidades, infraestructura, etc. Y se tiene la accesibilidad económica, que referencia la asequibilidad de grupos en desventaja, como lo son la población en situación de desplazamiento, y los gastos soportables. A ello se suma uno bastante importante para abordar y concretizar aún más el proyecto, lo que va a ser un proyecto de investigación, y es abordar la cohesión cultural en relación con la población en situación de desplazamiento. Pues es esta población que está viviendo unas circunstancias que los sacan de su entorno. Decía Kierkegaard que mío no es aquello que poseo, sino lo que pertenezco. Y en esa medida no es esa vivienda que yo poseo, sino es esa vivienda a la que pertenezco, ese entorno en el que me desenvuelvo. Una vez sacan al desplazado, allí se va a presentar una circunstancia que voy a desarrollar más adelante. Esta es la clasificación que señala la sentencia T976 del 03 y que recoge todas esas observaciones generales. Y pues aquí tenemos la explicación de estas formas
como decía, la seguridad jurídica de la tenencia hace referencia a la protección de la vivienda en relación con el Estado. Segundo término, se tiene la disponibilidad de servicios materiales, facilidades de infraestructura y referencia al suministro de todos los servicios relacionados con la vivienda. Y la habitabilidad, la asequibilidad y los gastos soportables junto a la localización y otras formas que ya expliqué en el anterior cuadro. Sin embargo, aparece aquí una circunstancia, y es que, como lo señalaba, esa población en situación de desplazamiento queda en una circunstancia vital, como suspendido su patos existencial, que supuestamente le había sido reconocido por las instituciones jurídico-políticas, en el momento en el que es desplazado y luego de ello intenta acudir a la sociedad y la sociedad no le responde, intenta acudir al Estado y el Estado no le responde. ¿Qué pasa con ese desplazado? El desplazado se halla como ante la ley en el sentido kafkiano. Cuando Kafka señala esto en 2 páginas, un cuento, señala que un guardián, un señor quiere acercarse a las puertas de la ley que están abiertas, pero hay un guardián, y ese guardián le dice, no, todavía no entra. Entonces él vuelve y tal, ya puedo entrar, no, todavía no. Y así se desenvuelve toda su vida hasta que cuando está a punto de morir ese señor, vuelve a preguntar, no le responde. Y cuando no le responde, sin embargo, le dice que esa puerta solo está abierta para él. De allí se desprenden 2 circunstancias fundamentales, y es que, en primer término, una serie de trámites procesales no permiten la salvaguarda de derechos fundamentales y se anteponen como guardianes para desarrollar derechos sustanciales, para desarrollar a las personas que tienen un patos existencial vigente y que se hayan suspendidas en el absurdo. A ello se suma ¿qué podríamos hacer nosotros y cómo podríamos sustituir el sentimiento kafkiano ante la ley para con las personas en situación de desplazamiento a través de reformas estructurales en instituciones jurídico-políticas? ¿Y cómo? Es aquí donde yo me preguntaría, bueno, en primer término, Camus, en el mito de Sísifo, señala que el absurdo es ciertamente un sentimiento que no se puede evitar a pesar de las circunstancias. ¿Y cómo podríamos nosotros garantizar un sentido a través de instituciones jurídico-políticas? En eso va el proyecto de investigación, y pues aquí planteo la pregunta problema que probablemente me vaya a guiar, aunque está susceptible pues de cambios. Gracias. Por favor. Evidentemente, Felipe, todas las felicitaciones, muy bien, muy interesante, muy pertinente la construcción del instrumento epistemológico traído desde la filosofía pura de la teoría del conocimiento para analizar un problema jurídico. Digamos que eso dejaría ver un rigor muy completo en la formulación metodológica del trabajo, que es muy bueno porque entonces a veces uno se afana que solo tengo la formulación del tema y siente que no ha hecho nada, y no es así. Digamos que precisamente esta es una buena ejemplificación del ejercicio de construcción de unas bases sólidas para poder abordar un problema. 2 cositas, una opinión, otra duda. Así como trajo de los confines de la apatía el criterio filosófico como una herramienta real de aporte, que me parece muy importante porque los abogados de verdad tenemos el mal hábito de ser muy soberbios y de no poder recurrir ni a la filosofía ni a las ciencias empíricas ni ninguna otra, porque creemos, como ese guardián, que de nosotros dispone la felicidad y la infelicidad del mundo. Entonces uno, con ese poder y esa autoridad, se presta para rehusar cualquier respaldo, y ese es uno muy pertinente. A mí personalmente me ha gustado más el respaldo en la literatura, y escucharlo me parecía recrear el diálogo del mercader de Venecia, cuando tras todo el proceso demandan al mercader, y ayer hablaba de lo mismo, tal vez con menos pasión, pero es exactamente lo mismo. La persona había hecho una letra de cambio y el cobro por el incumplimiento era una libra de carne, y cuando la va a cobrar, cobra esa libra, y la libra es el corazón del deudor, y él crea el discurso conmovedor ante el escenario como ser humano y como ciudadano, que el no cumplirle esa ley y no cumplirle ese contrato, ni siquiera hablamos de un derecho, no cumplirle ese contrato,
destruye todo el sistema de derecho. Yo confié en el derecho y me están incumpliendo, me han cometido la peor de las injusticias y nos las han cometido a todos, le fallaron al derecho. Entonces, es lo que diría bien von Ehring en la lucha por el derecho, la sensación de validez del derecho. Es que el derecho no es solo una construcción objetiva, sino es un sentimiento en ese orden de ideas. Eso simplemente un comentario. La otra duda, y esto sí es una pregunta, Felipe, usted me habla del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales dentro de los elementos del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, habría que establecer una premisa intermedia para poder concluir eso, y es que vía remisión en el bloque de constitucionalidad me dice tratado sobre derechos humanos. Entonces, yo estoy de acuerdo, de hecho lo publiqué así, debería ser parte del bloque los derechos sociales. Es una creación casi artificiosa que unos derechos tienen que ser en términos de garantías y otros en términos de prestación, que es la división ficta que se crea sobre los derechos sociales. El respeto por la dignidad humana es integral, no es en un caso no matar y en otro tener una empresa para prestar el servicio a la salud. En unos casos implicará abstención, en otros acción, en otros casos política pública, en otros casos prestación. Y